Amados hermanos, yo quisiera que leyéramos un poquito entre líneas el mensaje que el Señor nos estaba dando en estas lecturas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que San Pablo en la segunda lectura hacía una distinción entre el pecado de Adán y el pecado que cometieron los que vivían después de Adán. Porque dice, el que peca cuando no hay ley no es igual al que peca cuando hay ley. ¿Y a qué está haciendo referencia? No está haciendo referencia a unas normas, no está haciendo referencia a un código escrito. Cuando Dios creó al ser humano, Adán quiere decir hombre, ser humano, Dios dice, sopló sobre él. ¿Y eso qué quiere decir? Dios infundió su espíritu sobre el ser humano para que el ser humano pudiera ser la presencia viva de Dios en medio del mundo. Fíjense que cuando se nos cuenta que Dios le dijo a Adán que fuera él el que pusiera el nombre de todo lo que existía, eso quiere decir que el ser humano, lleno del Espíritu de Dios, con la sabiduría de Dios, con la visión de Dios, con la vida de Dios, estaba llamado a ser el rostro vivo de Dios en la creación. Nos está hablando entonces no de una ley escrita, sino de una capacidad, de una visión, de una vida que estaba actuando en el corazón y en la existencia del ser humano. ¿Y en qué consistió entonces el pecado? ¿Sabes? En que teniendo esa fuerza, él creyó que esa fuerza no era un don que venía de lo alto, sino era una propiedad que tenía él y que le pertenecía. Y entonces dijo, si tengo las capacidades de Dios, ¿qué necesidad tengo de estar en comunión? Porque no era sumisión, sino comunión con Dios. Y entonces dijo, ahora vamos a dejar que Dios se quede en las alturas cuidando sus cosas, y aquí nosotros, con el Espíritu que Dios nos ha dado, vamos a guiar nuestra vida y el mundo de acuerdo a esa capacidad que tenemos. Él no se había olvidado de que ese soplo, ese Espíritu Santo, esa sabiduría, esa capacidad que Dios había dado, no era propiedad, sino era don, y que sucedía lo mismo que puede suceder con una flor. Una flor está unida al tallo, pero si tú cortas la flor se queda siendo flor por un poquito de tiempo, pero muy pronto se seca porque perdió su fuente de vida. Y en esto consiste precisamente el fundamento del pecado. El pecado es que con lo que Dios ha hecho de nosotros, nosotros en lugar de entregarnos totalmente en las manos de Dios, lo consideramos como una propiedad, no lo consideramos como un don, y comenzamos a hacer con lo que Dios nos ha dado lo que nos interesa, lo que nos conviene,
comenzamos a tener ambiciones, nos dejamos llenar de un espíritu de crítica, nos dejamos llenar de miles de cosas, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos perdiendo el sentido radicalmente. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? La palabra viva de Dios, cuando bajó del cielo, se encarnó en el seno de la Virgen María, murió y resucitó. ¿Sabes qué fue? Venir nuevamente a darnos esa misma capacidad que Dios le había dado a Adán y Eva al principio, pero no solo como se la había dado en aquel entonces, porque en aquel entonces la palabra todavía no se había encarnado, y ahora la palabra ya se ha encarnado, y entonces ahora nos dejó los medios para que esa presencia de Dios no se quede simplemente como un soplo estático, sino siendo alimentado por medio de la vida de la iglesia, nosotros podamos ir creciendo, podamos ir siendo transformados y podamos verdaderamente irradiar esa presencia viva de Dios. En eso consiste la vida de la iglesia. Naturalmente, que para que esto dé fruto, que hoy, por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí sobre nuestro altar? En teoría lo sabemos. En la práctica, quién sabe si estamos preparados para que eso suceda, no solo sobre el altar en sacramento, sino en tu vida y en la tuya y en la mía y en la de cada uno de nosotros, como una fuerza transformadora. Lo que Dios ha hecho es que ese soplo que Adán le dio una vez, y cuando lo perdió se quedó en la ruina, ahora Dios nos renueva ese soplo. Si veníamos hoy en pecado, administramos del sacramento de la reconciliación para que el soplo se restableciera. Y hoy no solamente Dios va a venir a renovar ese soplo, sino a alimentarlo, a transformarnos para que verdaderamente cada día seamos con mayor fuerza y con mayor intensidad esa irradiación de la gloria de Dios, ese resplandor de Dios. Pero naturalmente que como Adán cayó en la tentación, nosotros también estamos sometidos a la tentación, porque el don de Dios nunca es posesión, siempre es don, es un regalo que Dios nos da. Y si lo queremos mantener, el principio fundamental es que nosotros mantengamos ese espíritu de humildad, ese espíritu de sencillez, ese espíritu de entrega radical, para que Dios vaya haciendo la transformación integral de toda nuestra vida. Y esto es lo que precisamente nos decía tanto la primera lectura, cuando nos hablaba de las desgracias del pobre Jeremías, como el Evangelio cuando nos hablaba de las persecuciones y los sufrimientos. Y fíjense que vamos a ir especialmente a lo que nos decía el Evangelio, que corresponde con lo que también nos decía Jeremías. ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos? Somos nosotros mismos. ¿Y sabes por qué? Porque queremos vivir de ayer y de mañana, pero realmente lo único que nosotros somos es hoy. Ayer ya no es, y mañana quién sabe si será y cómo será. Y entonces nosotros a veces en el presente seguimos acarreando el pasado, seguimos acarreando nuestros problemas, nuestros enojos, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones, nuestros resentimientos. Y entonces viene Dios y nos toca a nosotros, nos encuentra un corazón agujereado, un corazón cerrado, un corazón amargado. ¿Cómo puede crecer en medio de la maleza
la semilla del Espíritu que Dios quiere sembrar en la vida de cada uno de nosotros? Por supuesto, es algo totalmente imposible. Y esto es lo que muchas veces nosotros hacemos. Por eso, el enemigo número uno es precisamente esa actitud a veces que tenemos nosotros de dejarnos llevar, a veces de nuestra misión, a veces nos dejamos llevar de nuestros proyectos, por buenos y santos que sean, que al final de cuentas no podemos hacer nuestro proyecto, sino nosotros somos creados para realizar con libertad y con amor el proyecto de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy. No tengamos miedo a todo lo que en el camino nos puede cortar la vida. ¿Sabes a qué es lo único que tenemos que tenerle miedo? No te asustes, no te asustes. A los cohetes, muy bien. A los cohetes es a lo único que podemos tenerle miedo. Y sabes, a los hombres trabajadores que con esfuerzo, sabotarse, mira, los cohetes iban a tronar casi porque tú te acordaste de ellos. Entonces, lo único que le podemos tener miedo es a perder esa confianza y esa sencillez de que Dios nos tiene sobre su mano. Y eso es verdad. Imagínate tú, podrían pasar todas las tragedias y todas las desgracias que pueden tratar de hacer todo lo que sea, pero hay algo que nada ni nadie te puede quitar. Y es que Cristo te ama tan profundamente que Cristo dio su vida por ti. Por eso ni siquiera cuando tú oyes, puedes tener miedo. ¿Sabes por qué no? Porque Jesús está contigo. Porque Jesús ya dio su vida por ti. Porque Jesús está contigo y porque Jesús te protege en cada momento. Amén. ¿Verdad que sí? Y esto por supuesto que vale profundamente para todos y cada uno de nosotros. Nos quedamos a veces ahí sí que cortados por un fracaso que tengamos, por una mala cara que nos haga alguien, por una jugada, por una trampa, por una crítica, por un chisme. Veamos dónde están nuestras raíces. Y cuando el árbol tiene buenas raíces, Paula, el monte que está alrededor de la raíz no puede nada con la raíz, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es limpiar ese monte que puede crecer, pero no vamos a cortar el árbol porque el monte lo rodeó, sino vamos a limpiar ese árbol. Y esas son las pequeñas cosas o grandes. Aparentemente cuando nos sentimos solos parece que fueran unos mastodontes que tenemos delante porque nos sentimos ahí como que no podemos nada. Pero yo creo que nos quedamos solos. Fíjense que hay un salmo tan bonito que dice: el Señor me lleva sobre la palma de su mano. Eso es lo que Dios quiere ahora. Dios ha puesto su espíritu en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y luego que nos dice: caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha. Vas a pasar en medio de flechas y de cuanta cosa pueda suceder en el camino, pero a ti no te va a pasar nada. Y si no, cuenta la historia, ¿verdad? Entonces hay que cambiar ahora, porque ya Dios te dice: Dios es amor, y entonces ahora Dios espera que te seas transparente, ¿verdad? Que sea la irradiación viva del mismo amor que Dios te tiene. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, ¿verdad? Ahora ya, aunque vengas a ser fuertes y todo eso, no vas a salir corriendo, sino que vas a reír, porque ya sabes una cosa: ¿quién te tiene sobre la palma de su mano? El Señor. Y si Él te está cuidando, ¿quién te va a poder hacer daño? Nadie te puede hacer daño. Nadie. Muy bien. Así exactamente. Amados hermanos, eso es lo que el Señor quiere.
Las cosas de Dios son tan sencillas. Nosotros somos los especialistas en hacer complicada nuestra vida. Cuando a veces tal vez alguien que está cerca de ti, tu esposo, tu esposa, tu suegra, tu mamá, cualquier otro vecino, el compañero de trabajo, amanece mal y te hace mal. Parece que te va a comer. No te dejes ganar por esas situaciones. Está sobre la mano de Dios. Nada ni nadie te puede apartar, salvo que tú te bajes y quieras ponerte en la situación del otro. Entonces ya echaste todo a perder, porque eso fue lo que le pasó a Adán. Se sintió tan seguro por lo que tenía que dijo: ¿para qué? Ya no necesito más de Dios. Y cuando se bajó de la palma de Dios fue cuando se encontró que estaba desnudo, que no tenía nada, y cuando entró el pecado. Esto es lo que yo creo hoy que estamos celebrando el Día del Padre. Papás, ¿verdad? Ustedes están elegidos por Dios para ser la imagen viva del amor de Dios en el hogar. No es una imagen de autoridad cerrada, es una imagen de ternura, misericordia. A veces en el occidente siempre se ha identificado la ternura con la mamá y la disciplina con el papá. Eso no tiene mucho fundamento en la Biblia. La mamá, por supuesto, que tiene que seguir con la ternura, pero también el papá tiene que descubrir esa ternura, esa sencillez, esa cercanía, porque si tú representas en tu casa a Dios y Dios es amor, ¿qué espera de ti? Que sea la irradiación del amor de Dios. Y si tú pones tropiezos, a los de tu casa te ponen casi como los que estaban ahí con las Jeremías, tratando de ponerlos a prueba, de si realmente creen o no creen, ¿verdad? Y eso me pasa a mí también. ¿Cuántas veces me doy cuenta de que en lugar de tener toda la paciencia, toda la misericordia, en lugar de ver todo lo que Dios hace, veo todo lo defectuoso que están las cosas, y en lugar de mejorarlas, termino de arruinarlas? Porque si el otro estaba débil y yo le llamo la atención, en lugar de darle la mano para que se anime, ya lo poquito que quedaba es lo que se viene a derrumbar, ¿verdad? Esto pasa muchas veces en la casa, en las relaciones entre el esposo y la esposa, ¿no? Cuando veas que hay algo que se está enfriando, y te pongas tú todavía como marqueta de hielo a terminar de arruinar lo que está a la mano, calienta. No hay nada que no se pueda componer, porque eso es lo que el Señor quiere. Lo que está mal es que a veces no tenemos esa paciencia, esa sabiduría, no dejamos que sea realmente el amor de Dios, sino nuestro amor propio, nuestro orgullo, lo que va dirigiendo. No tienes problemas económicos, tampoco te angusties. Haz una revisión profunda, eso sí, de las cosas, porque el Señor quiere que vivamos con austeridad. No quiere que vivamos en una forma de derroche. Eso no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que trabajemos, que produzcamos y que vivamos con austeridad. Pero si estás en las manos de Dios, no tengas pena. Va a haber momentos oscuros, va a haber momentos de persecución, va a haber momentos en que sientes que se te acaba el aire. Para ti no es tan raro eso, ¿verdad? Te da con mucha frecuencia, pero todavía estás vivita aquí, ¿verdad? Porque has puesto la confianza en Dios, porque no has dejado que lo que falta te domine, sino la abundancia de Dios venga a llenar tu corazón, y te levantas cada vez renovada y con mayor amor y con mayor alegría. Y esto mismo que nos pasa físicamente, muchas veces nos pasa también en la vida. Entonces hoy el Señor nos está llamando realmente que este Día del Padre no sea otro día más para recibir, sino sea un día para tomar conciencia. En tu casa tú eres el rostro visible de Dios, igual que en la parroquia, igual que en la iglesia. Que Dios me ayude y los ayude a cada uno de ustedes, ¿verdad? El rostro vivo de Dios. Y entonces no vamos a tener preocupaciones, aunque nos quemen 1000 cohetes, no vamos a salir corriendo, porque sabemos que Dios
nos piden que guardaditos, ¿verdad que sí? Y entonces vamos a tener ese amor, vamos a tener esa confianza, vamos a tener esa paciencia y nunca vamos a vivir de ayer. Nosotros vivimos de hoy. Hoy es que Dios te ha elegido, hoy es que Dios te está dando la vida y eso vamos a dejar vivir. Y por eso tenemos que aprender a sacudirnos. Eso significa tener lo que dice la primera bienaventuranza, tener espíritu de pobre, no vivir de las rentas, ni positivas, y peor todavía negativas, ¿verdad? Cada día tiene sus propios afanes. Era la otra parte que nos decía el Evangelio. Dios nos va guiando, Dios nos va ayudando. Y vamos a pedir al Señor que hoy esto no se quede en una doctrina, que no se quede en una predicación, sino que se quede en una fuerza, en un baño que el Espíritu Santo nos va dando a cada uno de nosotros para llenarnos con su fuerza, para darnos su amor, para levantarnos, para darnos un aire refrescante cuando sentimos que se nos está acabando el aire, y una fuerza renovadora cuando sentimos que ya no podemos más. Vamos entonces a seguir nuestra misa. Vamos a pedirle al Señor esto, que hoy Dios lo va a hacer realidad aquí. Cada uno de nosotros lo reciba con un corazón renovado, con un corazón amable, con un entusiasmo muy grande, y que salgamos con esa alegría y esa paz que Dios quiere darnos a cada uno